Hola, mi nombre es Julián Jiménez, presentador de Upicápsulas. El día de hoy nos encontramos con Marta Rocío Alfonso. Ella es una docente vinculada en Medellín, miembro del comité ejecutivo de FECODE. Además es también dirección de Nuevos Maestros por la Educación y activista y dirigente del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo Moderno. Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? Un saludo pues a todos los que siguen Opicápsulas. Vale, justo en la introducción era una introducción como muy importante, muy larguita de muchas cosas que haces y uno de los primeros elementos que quisiéramos conocer de ti es, pues, cómo llegaste a ser dirigente, cómo ha sido tu vida como sindicalista, porque es importante el sindicato. Bueno, digamos que yo desde pequeña siempre fui como muy activa políticamente, desde la secundaria, y pues en este trasergar yo hice parte como el proceso anterior de la Funcomisiones en el trabajo estudiantil, y muchos y muchas de los que hicimos como esa oleada que seguimos en el activismo nos volvimos a encontrar en el magisterio. Porque en el 2005-2006 empezaron nuevas vinculaciones a través del concurso de ingreso y esto pues nos puso un cuestionamiento, digamos que nosotros habíamos participado en el debate pedagógico, educativo, siempre, pero más desde ese análisis del papel de la pedagogía, la educación. Pero allí digamos que vino la discusión de la participación gremial. Yo estaba en Antioquia, se dio una coyuntura muy compleja, éramos los primeros maestros que entrábamos bajo sistema de evaluación, una coyuntura donde a mí me tocó en un colegio que estaba ubicado en la sierra, una zona de mucho conflicto, que acaba de pasar el famoso pacto del fusil y supuestamente se han desmovilizado los paramilitares, y pues el bloque de metro, el de Cacique Antibara, todas estas que habían allí, pero en realidad pues nosotros nos vimos asediados y eso generó como una situación, una disputa con el rector que hasta nos metió a los muchachos en la sala de profesores y eso se volvió como un caso en Medellín porque éramos los primeros en periodo de prueba y lideramos un proceso donde el rector pues fue sancionado, terminó en un proceso y nosotros, pues digamos que de alguna manera visibilizamos a qué nos enfrentábamos los del 1278. Entonces rápidamente, digamos, un reconocimiento, nos habíamos vinculado muchos, o sea, cerca de 2.000 maestros de una planta de 12.000. Y esto empezó como a generar una posición de que la gente del 1278 también tenía que asumir como un papel frente a la educación, porque pues obviamente este decreto fue como un golpe muy fuerte para FECODE, o sea, en el 2001, en medio de un paro, se recorta el sistema general de participaciones y en el 2002 se establece este decreto, se impone este decreto, una derrota brutal y vienen los procesos de concursos y hubo resistencia, pero digamos que ya era un hecho y pues hoy somos 180.000 maestros de los 330.000 que estamos bajo esta norma. Han pasado pues, muchos años, más de 20 años, de alguna manera yo empecé a hacer un proceso de liderazgo, o sea, en qué nos metimos, a entender qué era el proceso neoliberal en la escuela y tal, y fui directora de la Escuela Sindical de Adida porque se hizo un acuerdo, en ese momento Adida era uno de esos sindicatos que mantenía una posición de lucha de izquierda bastante beligerante, y ellos se dieron, digamos, esa junta directiva se dio, bueno, hay que abrirle paso a los nuevos, ya están aquí, entonces de alguna manera lideré el proceso en la escuela sindical con otro grupo de compañeros y compañeras frente a lo que estaba pasando. Después hubo elecciones en el 2010, llegué allá con una buena votación. Estuve bastante compleja, una dirección muy compleja, yo quedé en minoría. O sea, supe que era sentir persecución adentro de los mismos compañeros y volví a ser reelegida, literal, sin campaña. En el 2015 me retiro, me voy para la base otra vez, creo que era necesario, pues yo siempre estuve ahí acompañando a los compañeros, dando lucha, pero ya en ese momento nosotros habíamos generado un proceso a nivel nacional con todos estos compañeros que se iban vinculando,
mucho activismo, gente nueva, el debate del 1278, y empezamos un trabajo más del gremio a una propuesta política de para qué la educación, para qué los maestros, cómo debe ser la resistencia, además de las luchas gremiales. Y estuve en la escuela 2015 a 2018, vieron las elecciones al Ejecutivo de FECODE. Ya nosotros teníamos en varios departamentos construida la corriente Nuevos Maestros por la Educación, que el año pasado cumplimos 10 años porque fue en el marco de la Asamblea del MODEP que juntamos los colectivos que habían en varias partes del país y armamos la corriente nacional. Y ya teníamos pues dirección en Bogotá, en Caldas, en Quindío, en Nariño, o sea, ya había otros procesos. mm, y en el 2018 pues yo me lancé estando en el aula y fui pues la única candidata de mi decreto del 1278. Llego a la Junta, al Ejecutivo de FECODE con la tercera votación. Yo no pude hacer campaña porque yo no tuve comisión, o sea, tuve 20 días que me dieron al final del permiso, pero eso era como un llamado también a esta discusión. Y pues estuve ahí, el primer periodo estuve la segunda vicepresidencia. Esto fue por acuerdo, los cargos en el Ejecutivo de FECODE se hacen por acuerdo. Y digamos que por la situación y todo, yo lo que pedí fue que me dejaran hacer los procesos de reparación colectiva. Y fue como muy diciendo porque la gente pensó que yo iba a llegar a pelear pues el espacio donde más se debatía como nuestras situaciones gremiales. Pero creo que hay algo que a mí me marcó en la vida y fue precisamente haber estado en una dirección que había olvidado. O sea, cuando yo llego a la junta directiva de DIA en el 2010, es como todo el proceso se voltea y se pone una junta de Partido Liberal, Partido Conservador, o sea, eh, Partido Verde como siempre se alía con ellos, y lo que venía de izquierda, que quedamos en absoluta minoría y en una situación muy compleja. Y en Adida, el sindicato de Antioquia, había un mural que hicieron las víctimas con cuadros. O sea, yo cuando estaba ahí, esa me impactó muchísimo en el periodo que fui directora de la escuela, porque era la pelea de la historia, la pelea de lo que ha significado estos dirigentes sindicales y estas trayectorias. Entonces, digamos que para mí llegar a FECODE fue decir, si nosotros no rescatamos el espíritu de lucha, lo que fue el sindicato, de todas esas tendencias y corrientes muy diversas, pero todas como con un anhelo social, de lucha, de libertad, de cambios, pues no hacemos nada. Entonces yo llego a ese periodo, hicimos un trabajo muy importante que fue todo el trabajo de memoria del movimiento sindical. Entregamos informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Comisión de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y logramos entregar la declaración del movimiento sindical, algo que ha sido muy difícil. Yo digo que este gobierno propició como por lo menos una apertura y logramos algo que llevamos peleando, es que nos reconociéramos como víctimas en ese proceso. Ya para la segunda elección que se da en el año 2023, yo vuelvo a lanzarme y saco la primera votación, pero la correlación de fuerzas me manda otra vez a minorías. Y pues lo primero que hacen es sacarme de la segunda vicepresidencia de Derechos Humanos. Digamos que me he logrado mantener ahí porque yo tengo la Secretaría Técnica y porque soy la declarante del movimiento sindical. Entonces, digamos que ha sido eso, ¿no? La lucha por todos los derechos de los nuevos, los derechos de carrera, fue una lucha dura que dimos, que digamos yo lideré de los maestros que estamos bajo el decreto 1278, tener derechos de carrera, condiciones, y seguimos todo el tiempo en pelea, pero a la par fue la lucha de la memoria histórica, de la participación política, el derecho de los derechos humanos. Eso es lo que hace que yo tenga como un recorrido ahí, como esas dos cosas, como voy a decir así, pues yo entré grandecita, más grandecita que el resto de mis compañeros, o éramos algunos que estábamos, ya hay compañeras mías que entraron en ese lotecito que se pensionaron, ya estoy cerquita, pero fue como eso, ¿no?
yo digo como un gozne, como entrar entre la gente que tiene una historia de lucha o que ha reconocido y esa gente nueva que entraba, que ha sido para mí como lo que ha hecho que sea como referente para el magisterio, para un sector fuerte de entender que la educación es más allá. Entonces, esa es como la historia para llegar allí. No es fácil ser dirigente sindical por todo lo que se mueve internamente, eh, digamos, o más bien, ser dirigente sindical uno lo asume, pero ser directiva sindical es muy complejo por todo, por el papel que ocupas, por las correlaciones de fuerzas, por las historias sindicales, pero yo creo que ha habido como entender que esto es un medio y no el fin. O sea, para mí estar en el comité ejecutivo de FECODE, estar en la dirección de ADIA, que es un sindicato también muy grande, siempre ha sido el medio que uno utiliza. O sea, un cargo es el medio, no el fin de la vida ni el objetivo, porque yo me veo pues a un proyecto y a una propuesta. Esa es como la historia para estar ahí. Listo, no, muchas gracias. Muy bonito, en serio. Yo tengo frente a eso como dos preguntas, pero la primera es justamente en el marco como de tu reconocimiento y de todo lo que ha sido el proceso de lucha. El año pasado, en el marco de la ley estatutaria, también tuviste una visibilidad muy importante, siendo una de las promotoras justamente cuando la estatutaria tiene el cambio, de ser una de las principales que llamó a tumbar esa reforma. ¿Qué era lo que buscaba esa reforma un poco, así como de forma resumida, y por qué en el marco incluso de este gobierno te opones a esa reforma? Vea, la ley estatutaria ha sido una de las líneas fuertes de FECODE, sobre todo de algunas que la hemos impulsado. Incluso cuando negociamos el pliego en 2023 fue muy irónico porque hubo resistencia de este gobierno, pues de algunos decían, no, pero ¿para qué ley estatutaria? Y nosotros sustentábamos, ¿por qué? La ley estatutaria tiene por objetivo reconocer, o sea, la ley estatutaria puede ser cualquier cosa. La que nosotros proponíamos era una ley que garantizara la educación pública como derecho fundamental, bien común, sobre todo para ciertas posiciones, y una discusión de que el Estado tiene una obligación frente a la educación pública. Ojalá en un país solo existiera educación pública y pues digamos, eh, que garantice los derechos. En este sentido, nosotros vinimos trabajando una discusión fuerte de contenidos. Creo que en eso el gobierno no ha podido dar un debate de fondo. eh, los errores de haber puesto a Gaviria. Bueno, yo pienso que Aurora era una persona muy interesante, hizo cosas interesantes, pero estaba muy mal rodeada de personas que tenían un interés con privatizar la educación. Pero digamos, en este sentido, venía avanzando. Cuando sale de la Cámara, es un texto que tiene cosas muy interesantes, aunque a veces se contradecía, tal, y lo que se esperaba era arreglarlo en la entrada al Congreso, porque habían unos puntos que nosotros planteábamos, que era lo de la educación preescolar, que quería ser pública, lo de entender la obligación del Estado, no solo en la financiación, sino en la administración para acabar con lo que pasó en la salud, que es plata pública que manejan privados, que ha sido el interés del Centro Democrático y de ciertos sectores de que la educación pase a ser manejada por privados, o sea, dineros públicos en manos de privados. Y eso ha sido un debate. Y la otra era el debate de territorios, el de la diversidad, que aquí tiene pues muchas resistencias, pero ¿cómo garantizar esto? Entonces, había avances, pero cuando entran allí y hacen este acuerdo eh, en el, en el Congreso, donde estaba pues liderado por María José Pizarro y por otros, cometieron un error muy grande y fue hacerlo a puerta cerrada. Había una encerrona real. Yo entiendo el contexto fue muy difícil porque se trataba de salvar, de hundirla, y si no se ponía propuesta y si no se agrupaba, pues se imponía la otra, que era totalmente privatizadora. Pero creo que aquí se debió haber buscado precisamente lo que eligió este gobierno y fue la fuerza para no permitir que les hicieran la encerrona. Haberse dejado hacerlo a ese escenario de puerta cerrada, pues vino la famosa
eh, Conciliación. sí, Componenda, porque eso fue, pero le pusimos otro nombre, que se hundió, que fue precisamente plantear la posibilidad de lo mixto. Puede ser pública, puede ser privada, puede ser tal, y ese era el punto más grave. O sea, habían varios, pero ese punto era, nos mataba. Y después, pues nosotros fuimos a reunirnos a ver qué hacíamos, nosotros dijimos, nos oponemos totalmente. Ahí hubo discusiones adentro del comité ejecutivo, pues voy a decirme que sola, porque yo decía, la segunda propuesta que el pacto la radica después del debate, con asesoría, recoge los puntos de FECODE, ya se había unido la anterior propuesta, la que conciliaba las dos posiciones, se agarra, y sabíamos que ya estamos en minoría porque ya no estaba la enmienda, no estaba la enmienda y esa enmienda pues radicaron tres propuestas, pero el Partido Liberal que hizo a mí radicó otra propuesta y entonces ya no había posibilidades de mayoría. Digamos que mi posición fue que la consigna no debería ser hundirla todas, sino nosotros debimos dar respaldado la que el pacto radicó, esa es mi posición, pero pues hay que en minoría. ¿Por qué? Porque yo creo que ha sido una lucha histórica y no importaba si se hundía, si la habíamos perdido, porque no teníamos los votos, pero ya esa propuesta recogía lo de la universidad, recogía, o sea, lo que plantearon los sectores universitarios, lo que planteaba FECODE, lo que planteó el SENA, y digamos era como decir, esto fue lo que se hundió o estos fueron los errores, pero fue una decisión de hundámosla porque había muchos miedos. Por ejemplo, como era la primera ponencia que se hundiera y pasara a discutirse la segunda. Entonces fue como decir, cerremos este capítulo, pero se perdió una gran oportunidad de haber tenido ley estatutaria de educación, que era de las que veíamos próximas. Y digamos que ahí un debate qué era lo que realmente queríamos y de alguna manera pues nosotros empezamos con un trabajo. Hay cosas que son, yo digo, como casuales, ¿no? O sea, me llama un compañero que ha liderado como el proceso de ingreso del concurso, me dice, profe, estaba mucha gente en periodo de prueba, me dice, profe, ¿qué hacemos que los están asustando? Y yo, no, pues expliquémosles, porque era gente que nunca ha salido un paro, que como nos pasó a nosotros recién vinculados, y yo les dije, no, pues hicimos un Facebook Live con Carolina Corcho y con Andrea Sandina, el profe Tuirán, y ese Facebook Live fue el primero, el primer día de paro, explicamos, Carolina explicó qué era una ley estatutaria, por qué era importante la ley estatutaria, como desde la experiencia que ella ha tenido, y nosotros entramos en la discusión del contenido, Andrea sentó la evaluación, y fue muy chévere porque la gente mandaba fotos de las asambleas de maestros, de las asambleas con padres de familia, donde reproducían ese live, o sea, tuvo un montón de entradas, yo no me acuerdo, eso es una cosa altísima que lo podemos mirar ahí, pero también era ver que en las reuniones la gente tuvo ese referente, entonces sentó una base de cuál era el debate. Y eso fue lo que hizo que uno estuviera ahí al frente, porque la gente ya decía, venga, es que ustedes nos explicaron. Y ahí queda como la pregunta de que una vez es parte que la base entiende lo que entiende el que está sentado en la mesa, no. Muchas de las cosas que pasan aquí es falta de comunicación, de claridad. Entonces, un ejemplo de ese proceso fue que por las cosas, por los medios, por el mismo canal de Nuevos Maestros, por las charlas que hicimos, de alguna manera Nuevos Maestros, porque no solo fui yo, Nuevos Maestros, y pues obviamente yo tengo un cargo que le permite, fue quien hizo mucho proceso de formación con la gente, de explicarles qué era la ley estatutaria. Ustedes escucharon a Felipe Marín, de hablar de esto, cómo se conectaba esto con el debate que ha tenido la MANE, por ejemplo, y otros históricos que permitieron, digamos, posicionar algo que debatimos nosotros, que falta mucha formación en la gente. Entonces, la gente salió a la lucha, se logra, pues obviamente el gobierno dice, no, pues sí, hay que hundirla porque no hay correlación de fuerzas, pero sí es lamentable que nosotros no hubiéramos podido organizar esta lucha para defender algo que era un propósito que es importante y que toca el fondo y el contenido de para qué es la educación. Sí, claro. Hay algo que mencionas con lo de la enmienda y con varias, con por ejemplo haber tenido a Alejandro Gaviria como ministro de Educación.
y de quién estaba rodeado Aurora en su momento. Y es algo que ha venido como siendo cuestionado, pensado de diferentes formas y ha sido en este momento como los acuerdos que tiene el gobierno, con qué sectores está haciendo en este momento acuerdo el gobierno. Incluso hace poquito, esta semana, estuvo el famoso Consejo de Ministros donde Petro sale defendiendo a Benedetti, a Sarabia. ¿Cómo leer eso hoy en el marco de lo que implica eso, por ejemplo, para la educación? ¿Cómo leer esos acuerdos? Creo que pues eso significaría un análisis político bien profundo de todo lo que hay allí, pero desde la educación yo digo es, obviamente nosotros teníamos que hacer acuerdos, ¿sí? La discusión es si esos acuerdos fueron programáticos o si simplemente, como decía Liscano, que yo vine fue a ser el ministro de las TIC en un debate, es que yo no soy de izquierda, nunca lo he sido, y no se les pedía eso, yo vine fue aquí a mejorar las TIC, pero hay un poco de denuncias frente a lo que él realmente hizo. Entonces, para mí, nefasto lo de Benedetti, y lo voy a decir por algo más grave. Benedetti ha tenido que ver con todo lo que ha pasado en la fiduprevisora, que hoy se repercute en la situación de salud y en la situación de prestaciones que están padeciendo los maestros. Pero claro, el maestro ve el problema de que a mí no me atendieron, pero detrás hay un entramado donde Benedetti tiene una historia, Elian Francisca y otros tantos que han manejado la fiduprevisora y que tienen sus fichas allí. Y lo que para mí es claro es que Laura Sarabia jugaba también allí, o sea, ese nombramiento que se hizo de la actual presidenta de la fiduprevisora, que era la vicepresidenta, que fue la encargada de implementar el modelo, que nunca lo implementó, sino lo saboteó con la contratación, y sigue de presidenta, son las cosas que golpean, ¿no? O sea, decir que la izquierda no te respaldó cuando nosotros como izquierda hemos estado ahí, la campaña, yo vi compañeros estudiantes que no tenían un peso para comer y se gastaron esa plata en ir a hacer los recorridos para apoyar un gobierno, del cambio. Entonces son golpes que nos dan al programa y que no me pueden justificar que es un problema de sectarismo, no. Nosotros sabemos que alguien decía, de todos los que hablaron ahí los ministros, es que enredaron la campaña, la controlaron de tal manera que metieron lo que se les dio la gana. Igual un círculo frente a Petro, yo no lo voy a salvar a él como diciendo pobrito, pero sí sabemos que se armó fue un entramado de gente allí que son los que hoy pasan factura. No, me atrevo a decir, no hay otra explicación, porque si uno escucha el discurso de Petro, tiene unas apuestas que no justifican. No las personas, no los individuos como, pues yo no voy a atacar a Laura Sarabia como persona, más porque creo que hay un ataque rastrero como mujer que no me parece, sino es su posición política, ¿qué representa ella? Y de Benedetti, pues además de lo que representa, sí, todo que decir frente al problema de la mujer, frente a muchas cosas que ha pasado con él y que incluso es claro los chantajes que hay allí. No, o sea, decir de Gaviria, Gaviria intentó acercarse allí. Creo que incluso él podía haber desarrollado un programa si hacen un acuerdo claro programático. Este es el programa y esto es lo que va, se posiciona, pero fue un momento de peleas porque el ministerio estuvo en manos de un sector del Partido Verde que hoy está en la alcaldía, aquí con Galán, y eso no permitió que fluyera. Yo creo que educación ha sido muy golpeada, pero hay cosas de fondo, porque sí, ¿por qué Gaviria pasa para el FOMA? ¿Por qué se aprueba una serie de cosas que están afectando el presupuesto de la educación? Porque en últimas, todos esos dineros que se van para una serie de cosas que nosotros sabemos, que hemos dejado constancia, son deudas de atrás, del 2017, de liquidaciones de contratos que repercuten acá y que hay un manejo desde la profesora. Y ahí tiene que ver Benedetti mucho en eso, en el histórico, en el anterior y otros. Entonces, no hay para nosotros explicaciones. Yo creo que desde nuestro punto de vista es entendible que haya unas correlaciones de fuerza. Pasa en todo sitio donde hay votos, siempre habrá correlación de fuerzas, es entendible y tiene que llegarse a unos acuerdos pues, para poder gobernar. Pero hay un punto también donde uno dice, hay cosas que pase lo que pase, pues me arriesgo y no cedo aquí porque está golpeando. Entonces la educación ha sido muy golpeada, me llama la atención
que Daniel llega, el último ministro, y en este poquito tiempo se ha hecho un montón de cosas. Tiene una excelente viceministra de preescolar básica y media, que es Gloria Caras, excelente, con una claridad para mí de haber sido ministra desde el primer día, porque tiene el programa, tiene la posición, es consecuente con todo lo que ella hace, ha hecho muchísimo para desentrabar, solucionar con todas las dificultades y creo que Daniel ha sido asertivo en escuchar a las personas que conocen el sector, que saben el sector, porque en últimas siempre es clave la estructura, la Secretaría General tiene claro el problema de salud, de prestaciones del magisterio, eso a veces choca con varios que se ponen. Y pues de pronto me sorprende que no sé qué otros debates hayan, ¿sí? Que golpeen políticamente a Ministerio de Educación, no hablar ni siquiera de la persona, puede ser que tenga errores, no sabemos los debates, pero ha sido el periodo donde se ha avanzado muchísimo en poquito tiempo, es que se perdió demasiado tiempo. Y voy a decir una cosa, sin decir que con Aurora no se hicieran cosas. O sea, ella logró desentrabar unas cosas, pero como yo te digo, las políticas fundamentales las controlaban porque el equipo de ella era los mismos que estaban asesorando a la anterior ministra. Sí, ¿Sí? hay algo como importante como ir cerrando también, pero dejando como una reflexión frente a el año pasado como Picápsulas hicimos como un acompañamiento a una de las luchas que dio el sindicato de maestros y maestras acá en Bogotá, la ADE, frente a la FIU Previsora. Y ahí uno de los puntos que planteó el sindicato de maestros era toda la discusión frente a la salud mental de los profes y las profes y las profas, como decía también una compañera que invitamos acá en Opicápsulas. Em, pues nos gustaría como cerrar hablando un poco de como la realidad de qué es ser maestro en Colombia, como es, y también desde esta óptica de la salud mental y que lo puedas como contar y explicar un poco mejor, ya que estamos empezando también año escolar y aprovechando la oportunidad. Bueno, ser maestro de lo público en Colombia, aunque también de lo privado, yo trabajé bastante en lo privado, es una carga social muy grande porque tú eres responsable de muchas cosas, pero a ti no te preparan en la escuela para entender en las facultades, un poquito en las normal más, sobre todo las normales de territorio, para entender todo el entramado de lo que significa la educación, para entender no la teoría de X o Y, dependiendo de la facultad donde estudia, sino esa teoría es el reflejo de algo y corresponde o no. Entonces, tuve muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como a los maestros del urbano, que se educan en el urbano, no entienden lo rural, y cómo los maestros de lo rural están lejos de entender otros entramados. Entonces, hay un debate de que el maestro y la maestra debería tener en su cabeza el país. Por ejemplo, no tiene sentido que yo me vaya para una zona rural a decirle a la gente que de verdad que el objetivo es estudiar en la universidad, irte para el urbano, cuando lo que deberíamos de pensar en una educación para los territorios, para habitar los territorios, para defender los territorios donde está la vida, donde está la producción. Entonces ahorita lo podemos ver con el catatumbo, o sea, el catatumbo, ver a los maestros sufriendo, los que pelean. Ayer asesinaron a un docente entre Cisneros y Santo Domingo en Antioquia. Lo que hemos recogido el maestro que estaba poniendo como a ciertas cosas de extorsiones, de grupos, se está investigando. Hace 2 años asesinaron a un maestro que estaba evitando el reclutamiento, pero esto pasa siempre, siempre. Entonces, vemos a los profes aquí en las ciudades en una situación muy compleja. Entonces, debería prepararse primero al maestro para que entendiera el entramado y pudiera fusionarse, pero lo más importante es que debería haber garantías y debería generarse de verdad un consenso, extender que la escuela es territorio de paz en términos de la garantía del derecho de todos y todas, de los niños, de las niñas, de las comunidades educativas y de los maestros, porque a veces lo único que encuentras tú en un territorio que representa el Estado es la escuela, lo único. O sea, pasan kilómetros y kilómetros, veredas donde lo único que representa el Estado es la escuela y es ese maestro. Entonces, esto tiene muchas cosas que es muy difícil y producto de la violencia antisindical que ha sido tan profunda, pues casi que al maestro se le dice en la inducción, lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que pensar es quédese callado y verá que no le pasa nada. Eso es casi
eh, estirparle al ser humano su condición social, política y decir, vaya, dicte clase y verá que no le pasa nada. Pero mentira, no es cierto. Te van a extorsionar, porque vas a estar entre los fuegos, porque vas a tener el conflicto. O sea, un maestro puede ser el mejor en matemáticas, en química, pero va a tener el conflicto social. Y esto genera mucha ansiedad, mucha depresión y hay una soledad frente a la institucionalidad de entenderlo profundamente. Entonces no es solamente el grupo grande o que se acabaron los estudiantes o que me van a trasladar, sino de dar una caracterización diferente en la formación y en el hacer del maestro y en las condiciones. Esta semana, sí, para cerrar, tuve una experiencia, estuve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca ha podido estar en algo que realmente lo ha soñado, como entenderlo, y fue muy importante. Estábamos con el caso de Ramiro Zapata, que fue un maestro que asesinaron el 3 de mayo del 2000. Y este caso es un caso que a mí me ha tocado muchísimo porque era el maestro que digo yo que deberíamos de ser todos y todas, un defensor de derechos humanos. Él fue de la Junta de la Subdirectiva de Segovia, Departamento de Antioquia, Nordeste Antioqueño. Y es una historia muy linda, o sea, es un ser humano, un maestro en todo. O sea, él iba a su escuela, él trabajaba con los pelados, pero él mm, empezó a trabajar en derechos humanos como producto de todo el movimiento pedagógico que llamó a los maestros a comprometerse en la lucha social y lo que él hacía, o sea, como rescató gente, pues era un comité, casi todos los asesinaron, eran de otros sindicatos también y los que sobrevivieron tuvieron que huir. Es muy dura, la historia es muy dura, escuchar las declaraciones, las preguntas, el debate, pero entender que ese es el gran maestro, el maestro que para mí deberíamos ser todos y todas. Él se sentaba amenazado y todo en la plaza de Segovia porque la situación allá era terrible, a defender las comunidades y era un tinterillo, lo que llamamos nosotros defensor de derechos humanos, les hacía los derechos de petición, las denuncias, ayudó a rescatar gente, sacaba gente, cordones humanitarios, pues con todo el Comité de Defensa de Derechos Humanos del Nordeste, pero al final él fue el último que quedó y cuando el asesinato, él mismo, el día anterior lanza un SOS diciendo van a asesinar a Ramiro Zapata porque él venía denunciando la llegada del bloque metro, pero al mismo tiempo es en el 97 él salió de allá porque salieron todos y cuando llegó la Secretaría de Educación, en ese momento el gobernador era Álvaro Uribe y solo era una entidad territorial, lo trasladó al barrio La Cima, yo tuve la oportunidad de trabajar allá, eso es casi rural y era una zona controlada, ese territorio había las fronteras invisibles y era controlado por el paramilitarismo y él estaba denunciando al bloque de metro que estaba allá. Él se devolvió, dijo, pues aquí me van a matar igual y hasta el último día seguiré peleando y la historia es muy dura porque él hasta el último momento estuvo ahí en esa lucha. Entonces yo creo que esta semana para mí fue como, como entender que si los maestros todos pudiéramos hacer lo que él hacía, pero a lo cual ya no lo hacen porque yo veo compañeras, por ejemplo, hoy que están denunciando todo el problema de violencias contra mujer y son las primeras trasladadas. O sea, hay una dinámica de no permitir que el maestro se involucre en lo social, en lo político. Entonces, atentan, hoy vemos el debate que hay con la zona del suroeste antioqueño y el problema de lo que pasó esta semana con la discusión del uso del suelo minero. Y entonces ahí hay gente involucrada, pero precisamente es la gente que van a mover y sacar siempre. Entonces, todo eso deja un cuestionamiento de que el maestro no solo enseña a sumar, a restar, sino enseña a quién le suma a la sociedad y a quién le resta en derechos, y que en ese sentido ese compromiso lo han venido menoscabando con una violencia brutal contra el magisterio. Y el caso de Ramiro Zapata debería ser un caso enseñado en todas las escuelas para que nosotros aprendiéramos precisamente el sentido de la educación, de ser maestro, maestra, de copar los territorios y de entender que la única esperanza que pueden tener los niños y niñas de las regiones está en esa escuela y en ese maestro que puede pensar en un mundo diferente. Entonces, esto para mí es esencial y yo creo que eh,
Ramiro sufrió, alguien me decía, él se sentía desahuciado, pero hasta el último día peleó. El último día él salió, hizo todo lo que tenía que hacer, denunció que lo iban a asesinar, que lo iban a asesinar. El 2 de mayo llegó el SOS y el 3 de mayo lo detuvieron delante de todo el mundo, lo llevaron, lo asesinaron. Y de ahí en adelante la voz de la denuncia en el nordeste antioqueño quedó aplastada y hay que ver la historia. Pero pues yo creo que esas personas son las que enseñan que así deberían ser los machos y debería dársele garantizado el derecho a defender los derechos humanos, que fue lo que les. Vale. No, ¿Sí? profe, muchas gracias. En serio, yo para cerrar como que rescato de la conversación como tres ideas. En serio, la primera es como un reconocimiento por como un escenario también como de reflejo. Eh, pues yo, como cuando hablabas de tu historia, hablabas de tus inicios en lo que fue la pre-Funcomisiones, pues yo vengo de la Funcomisiones. em, y hay un nivel de reflejo en términos de cómo uno se pensaba y se da el debate educativo en la universidad y de la importancia y de eso que uno en ocasiones piensa que solamente como la rebeldía juvenil, como la etapa donde uno está en la universidad, pero también como el mantener una coherencia en una trayectoria política, profesional, personal, en el marco de defender eso que uno se soñó en la universidad y demostrar que es posible mantener esa coherencia a pesar de las adversidades que efectivamente se presentan. Lo segundo es, hay un mensaje que dejas que me parece muy importante y es que en ocasiones uno habla y cree que la gente lo está entendiendo, ¿no? Que era como el ejemplo que hacías frente a todo el relato que hubo frente a la discusión de la estatutaria, y es que uno cree que lo que está diciendo forzosamente es entendido porque se acostumbra y se construye en un círculo en el que los lenguajes, las experiencias son similares, pero la importancia de poder hablar tranquilamente y explicarle a la gente muchos elementos es fundamental para que efectivamente acá se pueda pensar y construir otras cosas. Y lo tercero que me parece como muy importante es mostrar el lugar del maestro en medio de todas esas complejidades, de todas esas interrelaciones e interacciones que lo componen. Y en ese sentido también el papel de lo que implica el lugar de enunciación que algunos y algunas tenemos. Esos asedios, esas amenazas, el haberte sentido perseguida y haber estado efectivamente perseguida, pero también la importancia como de rescatar esas historias, porque justamente lo que son historias que no se nos explican y no se nos cuentan, ¿no? Entonces, en serio, gracias. Y no sé, ahí sí te dejo como el micrófono abierto para que puedas expresar tus últimas palabras en este capítulo de Opicápsulas. Bueno, yo creo que en medio de tantas cosas para nosotros y nosotras haber armado la corriente de nuevos maestros por la educación ha sido un reto. Yo les cuento que cuando los acuerdos de paz estábamos en Antioquia y de pronto nos dimos cuenta que la mayoría de compañeros y compañeras se oponían a los acuerdos de paz. Y ese era nuestro equipo y nosotras, porque digo, las tres compañeras que estábamos ahí y otras, éramos las que estábamos del otro lado y nos tocó hacer ese trabajo de formación, pero fue la oportunidad para entender que esta corriente plantea ese papel del maestro y esa sociedad y que hemos hecho un trabajo muy fuerte para hacer la capacitación desde el ingreso, desde el ascenso, ayudarlo a hacer un derecho de petición, la jornada, a entender que eso es una partecita de garantizar unas condiciones, pero que el maestro y la maestra tienen ese compromiso social y yo creo que yo me siento contenta de nosotros ser la fuerza política que tiene más votación hoy, por lo menos en las últimas mediciones, porque pues tuvo la plancha de la compañera Andrea Sandino, encabezada por ella y la mía, y de que haya una corriente en todo caso que persiste en que nosotros tenemos un papel social como macho, macho y como sindicalismo. Entonces, como eso, entender que los maestros se ha construido de ese maestro de base, de no decirle, pero usted por qué piensa así, sino entender por qué piensa así y de discutir muchas cosas, de respetar también como esa diversidad, esa diferencia, pero entender que hay, qué es lo común y a qué apostamos y que la gente vote no porque yo te haga un favor o porque solucione un problema, sino porque entienda que hay una propuesta. Eso nos llena a nosotros como de energía para seguir y para entender que no importa si estamos en minorías, si un día pudimos hacer mayoría, sino que
hay ese propósito común de una educación al servicio del pueblo y para las comunidades y con la visión de transformar y emancipar este mundo. Vale, profe, muchísimas gracias en serio a todos y todas. Muchas gracias por escucharnos. Nos estaremos encontrando en un nuevo capítulo de Opicápsulas. Y nada, muchas gracias en serio.